En un laboratorio rodeado de sombras y destellos radiactivos, una mujer desafió todas las leyes conocidas de la ciencia, cambiando el destino de la humanidad. Marie Curie, la primera persona en ganar 2 premios Nobel, desveló secretos del universo que muchos no estaban preparados para entender. Pero, ¿qué sacrificios personales se esconden detrás de sus descubrimientos? ¿Cómo sobrevivió a las duras críticas y a un mundo que la rechazaba por ser mujer? Acompáñanos en un viaje por su vida, sus logros y las controversias que sacudieron los cimientos de la ciencia. ¿Estás listo para descubrir el misterio de Marie Curie? ¡Vamos allá! Marie Curie nació el 7 de noviembre de 1867 en Varsovia, la capital de Polonia, un país que en ese entonces vivía bajo el yugo del Imperio ruso. Su verdadero nombre era Maria Sklodowska, y era la más joven de 5 hijos. La familia Sklodowska no era una familia rica, pero sí estaba profundamente comprometida con la educación y la cultura. Su padre, Władysław Sklodowski, era profesor de matemáticas y física, y su madre, Bronisława, también era una educadora muy respetada. Pero no fue un hogar cualquiera. La situación política de la época, bajo el dominio ruso, impuso muchas restricciones a los polacos, especialmente en lo que respecta a la educación superior. Este contexto de represión marcaría a Marie profundamente, dándole una determinación y resiliencia que sería clave en su futura carrera. Polonia estaba en su peor momento. En 1863, tan solo unos años antes de su nacimiento, ocurrió la Rebelión de Enero, un levantamiento nacionalista polaco contra el Imperio ruso. Los rusos respondieron con una brutal represión y la educación en polaco fue severamente restringida. Las universidades de Varsovia estaban cerradas para los polacos y estudiar fuera del país era una de las pocas maneras de acceder a la educación universitaria. El ambiente que se vivía en casa de los Sklodowski era una mezcla de amor por el conocimiento y tensión política. En este contexto, los padres de Marie decidieron desde su más temprana edad inculcarle el valor de la educación. Sin embargo, la vida de la familia no era fácil. La madre de Marie, Bronisława, murió de tuberculosis cuando Marie solo tenía 10 años, un golpe devastador que dejó una huella profunda en su vida. A pesar de la tragedia, Marie creció rodeada de libros, experimentos caseros y un ambiente de aprendizaje constante. El legado educativo de su madre fue crucial. Bronisława Sklodowska, además de ser madre, fue una figura fundamental en su educación temprana. No solo le enseñó a amar la ciencia, sino que también le mostró la importancia de la lucha por el conocimiento en un mundo que, especialmente para las mujeres, no era nada fácil. En su juventud, Marie tuvo que luchar contra las restricciones de una educación que no la favorecía por ser mujer. En Polonia, las mujeres no podían asistir a las universidades oficiales. Sin embargo, no fue un obstáculo para ella. En lugar de rendirse, decidió estudiar de manera clandestina a través de la Universidad Volante, o Universidad de la Mujer, una institución secreta creada por intelectuales polacos para educar a mujeres en una sociedad que les negaba la posibilidad de acceso a la educación formal. La relación de Marie con su padre también fue crucial. Aunque él como profesor apoyaba su pasión por el conocimiento, la situación económica de la familia lo hacía difícil. Sin embargo, nunca dejó de alentarla, e incluso le facilitó acceso a libros de ciencia que terminarían por inspirarla. A esta temprana edad, el carácter de Marie estaba comenzando a tomar forma. La tragedia de la pérdida de su madre, las limitaciones políticas y sociales y la constante lucha por acceder a una educación de calidad en una sociedad dominada por prejuicios de género fueron las semillas de una mujer decidida a desafiar los límites impuestos. En 1891, cuando Marie tenía 24 años, se encontraba en un cruce crucial de su vida. Tras años de luchar por acceder a la educación en Polonia, sabía que la única manera de realizar sus sueños era ir más allá de las fronteras de su país. París, la ciudad de la luz, era la meca del conocimiento en Europa. Y ahí, en la prestigiosa Universidad de la Sorbona, podría encontrar la libertad académica que tanto anhelaba. Sin embargo, no fue una decisión fácil. A pesar de su amor por la ciencia y la necesidad de avanzar en sus estudios, Marie no tenía dinero suficiente. De hecho, fue su hermana Bronisława, que ya vivía en París, quien le ofreció apoyo financiero a cambio de que ayudara a su hermana a mantener su hogar mientras ella estudiaba medicina.
Esta oportunidad permitió que Marie viajara a la ciudad francesa, pero su situación no mejoró de inmediato. Años de sacrificios y privaciones personales la aguardaban. La llegada de Marie a París no fue el inicio de una vida de lujos ni reconocimiento inmediato. Por el contrario, comenzó a vivir en condiciones precarias. Al principio se alojó en una habitación pequeña y sencilla en el barrio latino, una de las zonas más humildes de la ciudad. Su alimentación, ropa y hasta sus libros de estudio eran limitados. A pesar de las dificultades económicas, su pasión por la ciencia seguía ardiendo con más fuerza que nunca. En la Sorbona, Marie era una de las pocas mujeres en un entorno dominado por hombres, y su camino no iba a ser fácil. La sociedad de la época no estaba preparada para que una mujer se destacara en un campo tan masculino como la ciencia. En la Sorbona, a pesar de ser excepcionalmente talentosa, Marie tenía que luchar constantemente contra el desprecio y el escepticismo de sus profesores y compañeros. No solo se enfrentaba a prejuicios de género, sino que, además, el mundo académico francés también se mostraba reticente a aceptar a las mujeres como científicas serias. Muchos de sus colegas varones no podían concebir que una mujer pudiera ser una investigadora de renombre. Para ellos, la ciencia era algo reservado para los hombres. La discriminación era palpable, pero la determinación de Marie no disminuyó. A pesar de las dificultades, se mantuvo firme, trabajando incansablemente. Esta etapa en la Sorbona no solo marcó sus primeros logros académicos, sino también el comienzo de una batalla constante por ser reconocida, por demostrar que las mujeres tenían tanto derecho como los hombres a contribuir al avance del conocimiento. Durante sus primeros años en París, Marie vivió en condiciones muy duras. Apenas podía permitirse lo necesario para sobrevivir y estudiar. A menudo se alimentaba solo de pan y té. Sin embargo, la universidad era su refugio, el único lugar donde podía sentir que su esfuerzo valía la pena. Su brillantez era tal que, en 1893, logró obtener su licenciatura en Ciencias Físicas con honores, y 2 años más tarde, completó su licenciatura en matemáticas. Sus logros fueron más que notables, especialmente considerando las dificultades personales y sociales que enfrentaba. Marie Curie se fue ganando lentamente el respeto de algunos de sus profesores, quienes comenzaron a reconocer su potencial. Su primer gran hito académico fue la realización de una investigación pionera sobre los rayos X, un tema que en ese entonces comenzaba a despertar el interés en la comunidad científica. A través de sus estudios se adentró en el mundo de la radiactividad, aunque ese concepto aún estaba en pañales. Este sería el punto de partida para uno de los descubrimientos más importantes de la historia de la ciencia. Pero aún con todo su esfuerzo, la pregunta que rondaba en la mente de muchos no era si Marie Curie tenía el talento suficiente, sino si una mujer en una época tan opresiva podría realmente llegar a ser una científica de renombre. Mientras tanto, ella continuaba trabajando sin rendirse, sin importar la falta de recursos ni el escaso reconocimiento. Cada logro académico, cada paso hacia adelante, estaba cimentando el futuro de una mujer que cambiaría el curso de la ciencia para siempre. La historia de Marie Curie no puede contarse sin hablar de Pierre Curie, un hombre cuya vida estaría irremediablemente ligada a la suya. El encuentro de ambos fue el resultado de una serie de circunstancias que unieron sus destinos de manera imprevisible. Marie, ya reconocida por su brillantez, se encontraba investigando en el campo de la física en París cuando conoció a Pierre, un físico destacado en su propio derecho. Él se encontraba trabajando en el campo del magnetismo y había realizado investigaciones de gran importancia sobre las propiedades del cristal. La atracción no fue instantánea, pero lo que sí fue inmediato fue el respeto mutuo por el trabajo del otro. Fue en 1894 cuando Marie, en una de sus primeras investigaciones en la Universidad de la Sorbona, presentó un trabajo que llamó la atención de Pierre Curie. Ella investigaba los fenómenos de los rayos que producían ciertos materiales, un terreno incipiente que más tarde la llevaría a descubrir la radiactividad. Pierre, que ya era conocido en el mundo científico por su investigación sobre el magnetismo y la cristalería, estaba tan impresionado por la calidad del trabajo de Marie que no dudó en acercarse a ella. Fue en ese momento cuando comenzaron a intercambiar ideas científicas, conversaciones que más tarde se transformarían en algo mucho más profundo. Una colaboración y una relación personal.
Pierre Curie era un hombre de una modestia casi extrema, alguien que veía la ciencia como una misión, más que como una carrera de prestigio o fama. En su primer encuentro, fue su dedicación y la pasión por la ciencia lo que le permitió ver en Marie a una persona excepcional, una mente brillante que no solo compartía su pasión, sino que también la alimentaba. A pesar de las diferencias de personalidad, Pierre era más reservado y discreto, mientras que Marie era intensa y a veces implacable. Los dos compartían una visión común, su amor por la ciencia y su deseo de avanzar en el conocimiento humano. Marie, por su parte, también veía en Pierre algo especial, una figura cuya inteligencia y humildad la inspiraban. Pierre no solo admiraba a Marie por su talento y tenacidad, sino que también reconocía su excepcional capacidad para pensar más allá de los límites establecidos por los científicos de la época. Juntos comenzaron a compartir cada vez más tiempo, no solo en los laboratorios, sino también en sus vidas cotidianas. En 1895, Pierre y Marie se casaron en una ceremonia sencilla. El matrimonio no fue solo un acto de amor, sino también una unión profesional. Decidieron trabajar juntos en la investigación, combinando sus habilidades para abordar un campo que estaba completamente inexplorado: la radiactividad. De hecho, el nombre de Pierre Curie permanecería para siempre unido a los logros de Marie, porque no solo compartieron su vida personal, sino también su vida científica. La química y la física de la radiactividad era un terreno en el que Marie se aventuró con Pierre como su aliado y principal colaborador. El apoyo mutuo fue, sin lugar a dudas, uno de los pilares que permitió a ambos científicos llevar a cabo algunas de las investigaciones más revolucionarias de la historia. Aunque la sociedad de la época no estaba acostumbrada a ver a una mujer trabajar codo a codo con un hombre en un campo de investigación tan importante, Pierre nunca cuestionó la capacidad de Marie. Más bien, fue él quien la apoyó para que su trabajo fuera reconocido. Marie, por su parte, hizo lo mismo por él. Su relación no era solo una colaboración en el laboratorio, era un verdadero equipo, una simbiosis de ideas, talentos y trabajo arduo. Juntos enfrentaron numerosos desafíos, pero lo que los unió aún más fue la fuerza de su trabajo en equipo. En la primera etapa de su colaboración, centraron su investigación en los estudios de los rayos emitidos por ciertos materiales. Fue Pierre quien, por ejemplo, ayudó a Marie a comprender el potencial de sus descubrimientos sobre la radiactividad. Ella fue la que encontró que algunos materiales como el uranio emitían una forma de radiación desconocida, y él fue quien se dedicó a diseñar los experimentos que lo probarían. Este esfuerzo colectivo fue el inicio de una de las investigaciones científicas más importantes de la historia. El trabajo de equipo de los Curie no se limitaba solo al laboratorio. La dedicación de ambos era tal que a menudo pasaban días y noches sin descanso, rodeados de instrumentos, notas y cálculos. La exposición a la radiación, en ese entonces desconocida en sus peligros, no les preocupaba. Ambos estaban tan inmersos en su trabajo que no temían las posibles consecuencias. Fue esta falta de precaución, aunque hoy nos parezca imprudente, lo que permitió grandes avances en su investigación. El fruto de este esfuerzo culminó en el descubrimiento de dos nuevos elementos radiactivos: el polonio y el radio. En 1903 su colaboración sería reconocida con el Premio Nobel de Física, que recibieron junto a Henri Becquerel por su trabajo pionero en el estudio de la radiactividad. Este fue un logro histórico, no solo porque consolidó a los Curie como figuras prominentes en la ciencia, sino porque por primera vez una mujer fue reconocida con el más alto galardón científico, una hazaña que parecía impensable en esa época. Este premio fue el resultado de años de trabajo conjunto, del sacrificio, la perseverancia y, sobre todo, de una profunda colaboración científica. Sin embargo, la vida de Pierre y Marie Curie no se limitaba solo a la ciencia. Pierre siempre estuvo a su lado en lo personal, enfrentando juntos los momentos de alegría y los de tristeza. A pesar de que el mundo ya los reconocía por su trabajo, su relación seguía siendo el núcleo de su vida. La pasión que ambos sentían por la ciencia fue la misma que les permitió construir una relación basada en el respeto mutuo y el apoyo incondicional. Pierre nunca dejó de ser la roca que ayudó a Marie a mantenerse firme, mientras que Marie aportó a Pierre la determinación y la audacia para desafiar los límites del conocimiento de su época.
El descubrimiento de la radiactividad no fue una casualidad, sino el resultado de años de investigación acumulada en la física y la química. En 1896, Henri Becquerel, un físico francés, estaba investigando los rayos X, aquellos misteriosos rayos descubiertos por Wilhelm Röntgen en 1895. Röntgen había demostrado que ciertos materiales podían emitir rayos invisibles que podían atravesar objetos opacos y revelar imágenes en una placa fotográfica. Fascinado por este descubrimiento, Becquerel comenzó a experimentar con la idea de que los minerales podrían emitir rayos similares, utilizando sales de uranio. Un día, mientras realizaba sus experimentos, Becquerel colocó una placa fotográfica envuelta en papel negro junto a una muestra de sales de uranio, esperando que los rayos emitidos por el mineral sensibilizaran la placa. Sin embargo, cuando examinó los resultados, no encontró lo que esperaba. Algo extraño había sucedido. La placa había estado expuesta a la luz solar, pero cuando la abrió, vio que la imagen estaba completamente marcada, como si los rayos provenientes del uranio hubieran penetrado el papel negro y dejado una impresión en la placa. Lo que Becquerel había descubierto accidentalmente era un tipo de radiación completamente diferente a los rayos X. La emisión espontánea de rayos, sin necesidad de una fuente externa de energía, como la luz. Este hallazgo abrió la puerta a una nueva área de investigación científica y marcó el principio del descubrimiento de la radiactividad. Becquerel fue galardonado con el Premio Nobel en 1903 por su descubrimiento, pero no sabía que estaba sobre la pista de un fenómeno mucho más complejo y profundo que cambiaría para siempre el curso de la ciencia. La clave de este nuevo misterio, sin embargo, estaba aún en manos de los Curie. Marie Curie, entonces recién llegada a París, ya había comenzado a hacer su propia investigación en los laboratorios de la Universidad de la Sorbona. Cuando se enteró del descubrimiento de Becquerel, su curiosidad científica se despertó de inmediato. Decidió entonces investigar más a fondo las propiedades de la radiación que él había observado, y fue aquí cuando comenzó a trabajar con uranio, el mineral que había sido el objeto de estudio de Becquerel. Marie Curie utilizó las observaciones iniciales de Becquerel como punto de partida, pero rápidamente se dio cuenta de que había algo más en el uranio que no se había explorado. Con el apoyo de Pierre, comenzó a medir la intensidad de los rayos emitidos por las sales de uranio, usando instrumentos que ella misma perfeccionó como un dispositivo de galvanómetro para medir la electricidad generada por la radiación. Los resultados fueron claros y sorprendentes. Los compuestos de uranio emitían rayos de manera constante y sin ninguna fuente externa de energía. Esto indicaba que el uranio no solo absorbía energía, sino que la emitía de manera espontánea. A diferencia de lo que se pensaba en ese momento, no necesitaban una fuente externa de radiación, sino que generaban su propia radiación, un fenómeno que resultaba completamente nuevo. Al principio, el trabajo de Marie fue ignorado por muchos en la comunidad científica, pero Pierre, siempre fiel a su esposa y colega, la alentó a seguir adelante. Marie, con su incansable perseverancia, continuó con los experimentos, pasando horas en el laboratorio, a menudo bajo condiciones muy precarias, manipulando el uranio y midiendo su radiación. Fue un trabajo de detalle y paciencia. El momento decisivo llegó cuando los Curie decidieron investigar no solo los rayos emitidos por el uranio, sino las sustancias que podrían estar produciendo esta radiación. Fue entonces cuando, tras meses de trabajo, descubrieron que ciertos compuestos de uranio, al ser tratados de manera específica, producían una radiación mucho más intensa. Esto les llevó a la conclusión de que el uranio no era el único elemento capaz de emitir tales radiaciones. En su investigación, los Curie se adentraron en el estudio de los residuos que quedaban después de tratar los minerales de uranio, y fue en estos residuos donde hicieron su hallazgo más importante. Fue en 1898 cuando descubrieron dos nuevos elementos, el polonio y el radio. El polonio, al que Marie Curie dio este nombre en honor a su patria natal, Polonia, fue el primer elemento descubierto por los Curie. Sin embargo, lo que realmente revolucionó la ciencia fue el radio. Este elemento, cuyo nombre derivaba de su intensa radiactividad, era mucho más radiactivo que el uranio y el polonio, y de inmediato se convirtió en el foco de la atención científica.
El descubrimiento de estos dos elementos fue una de las mayores hazañas científicas de la época, no solo porque ampliaron el número de elementos conocidos, sino porque abrieron una nueva era en la comprensión de la materia. El radio, en particular, demostró ser una fuente de radiación extremadamente potente, capaz de penetrar materiales de forma mucho más profunda que cualquier otra radiación conocida. El impacto de este descubrimiento fue inmediato. Los Curie, junto con Becquerel, recibieron el Premio Nobel de Física en 1903 por sus investigaciones sobre la radiactividad. La radiactividad como concepto fue completamente nuevo para el mundo científico. Hasta entonces, los rayos X de Röntgen y los descubrimientos de la electricidad se comprendían como fenómenos físicos que ocurrían debido a la interacción de energías externas. Pero la radiactividad era algo distinto. Era una emanación espontánea de energía desde el interior de los átomos mismos. Este fenómeno, que parecía casi mágico en su principio, fue el primero de una serie de descubrimientos que cambiarían la forma en que entendemos la materia. La radiactividad no solo estaba relacionada con ciertos minerales, sino que afectaba la estructura misma de los átomos. A medida que Marie y Pierre profundizaban en su estudio del radio y el polonio, empezaron a comprender que la radiactividad no solo era un fenómeno físico, sino que también podía tener implicaciones en el campo de la medicina, la energía y, más tarde, la guerra. El impacto de este descubrimiento fue inmediato y global. La radiactividad ofreció un camino hacia nuevas tecnologías médicas, como la radioterapia, que se usaría más tarde para tratar el cáncer. También abrió el campo de la física nuclear, un área que sería clave en el desarrollo de la energía nuclear y, de forma mucho más trágica, en la creación de armas nucleares. La capacidad de la humanidad para manipular la energía a nivel atómico, aunque revolucionaria, también trajo consigo una nueva era de desafíos éticos y morales. Para Marie Curie, la radiactividad fue mucho más que un descubrimiento. Fue una pasión que la llevó a trabajar incansablemente, a veces a expensas de su salud. En sus primeros años de investigación, desconocía los peligros de la exposición continua a la radiación. La ciencia, para ella, era una vocación que superaba cualquier preocupación personal. La vida de Marie Curie estaba indisolublemente unida a la de su esposo Pierre Curie. Juntos, habían recorrido un camino lleno de descubrimientos, éxitos y desafíos, pero ese viaje llegó a un fin trágico e inesperado. En 1906, Pierre Curie, el hombre con quien compartió su vida y su pasión por la ciencia, perdió la vida de forma repentina y devastadora. La tragedia ocurrió un día lluvioso de abril, cuando Pierre, en su camino a la universidad, fue atropellado por un carruaje tirado por caballos. La fatalidad del accidente fue desgarradora. Pierre, el hombre que había sido no solo el compañero de investigación, sino también el soporte emocional y científico de Marie, murió a los 46 años, dejándola no solo devastada, sino también con la enorme responsabilidad de continuar su trabajo sin él. La pérdida fue un golpe tan fuerte que hizo tambalear su mundo. Los días después de la muerte de Pierre fueron un vacío absoluto para Marie, quien se encontraba no solo enfrentando el dolor de la pérdida personal, sino también la presión de continuar la investigación que ambos habían iniciado juntos. A pesar de su dolor, Marie Curie decidió no rendirse. La ciencia había sido la razón de su vida, y sabía que el trabajo que ella y Pierre habían comenzado no podía quedarse sin completar. La pérdida de su esposo no la apartó de su misión, sino que la empujó aún más a continuar su legado. No se permitió ceder ante el sufrimiento, a pesar de la soledad que sentía en su corazón. La fuerza que Marie mostró en ese momento fue ejemplar. Decidió llevar a cabo lo que Pierre había dejado pendiente, en un esfuerzo por honrar la memoria de su esposo y, al mismo tiempo, continuar la investigación que cambiaría la historia de la ciencia. En el doloroso camino tras la muerte de Pierre, Marie Curie se enfrentó a la ardua tarea de continuar con su investigación, una responsabilidad que recaía completamente sobre sus hombros. A pesar de que no tenía el apoyo directo de su esposo, que había sido su mayor colaborador, Marie no se detuvo. No solo continuó con su investigación sobre la radiactividad, sino que también se encargó de su labor docente en la Universidad de la Sorbona, donde Pierre había sido profesor. Para sorpresa de muchos, Marie no solo logró mantener el ritmo de trabajo, sino que, al contrario, aumentó su producción científica.
Su mente no se detuvo, y sus esfuerzos para avanzar en la comprensión de la radiactividad no solo fueron un homenaje a Pierre, sino que también la llevaron a hacer descubrimientos aún más profundos y valiosos. Fue durante este periodo que continuó sus investigaciones sobre el radio y el polonio, aislando aún más el radio y estudiando sus aplicaciones prácticas. El trabajo de Marie fue clave para comprender no solo los peligros de la radiactividad, sino también sus posibles usos en medicina y en la industria. La historia de Marie Curie después de la muerte de Pierre es una historia de resiliencia. Ella, que había sido una mujer apasionada por la ciencia, dejó atrás el dolor de la pérdida para convertirse en una figura aún más prominente. No solo siguió adelante con sus investigaciones, sino que también luchó porque su trabajo fuera reconocido, enfrentándose además a las crecientes dificultades que le imponía el hecho de ser mujer en un mundo científico dominado por hombres. Además de sus logros en la investigación en ese tiempo, Marie Curie también se enfrentó a un desafío social significativo: los prejuicios sobre las mujeres científicas. Muchos se sentían incómodos con la idea de que una mujer pudiera ser tan capaz como un hombre en un campo como la física o la química. Sin embargo, Marie no permitió que estos obstáculos la detuvieran. En lugar de ceder ante la presión, utilizó su dolor y sus desafíos como una fuerza impulsora que la llevó a ser aún más firme en su búsqueda de conocimiento. Si bien Marie Curie ya había sido reconocida con el Premio Nobel de Física en 1903, su vida científica estaba lejos de haberse detenido. En 1911 fue galardonada nuevamente con el Premio Nobel de Química por su descubrimiento del radio y su contribución al campo de la radiactividad. Este logro fue un hito histórico no solo porque le otorgó su segundo Nobel, sino porque la convirtió en la primera persona en recibir 2 premios Nobel en diferentes disciplinas científicas. El Nobel de Química fue una recompensa más que merecida para una científica que había dedicado su vida a la investigación. Sin embargo, este premio también vino acompañado de controversia. En ese momento, las revistas sensacionalistas y la sociedad en general no recibieron bien la noticia de que una mujer fuera nuevamente galardonada con tan alto honor. De hecho, la prensa le dio un trato amargo, no por sus logros, sino por su vida personal. En esa época, Marie Curie aún llevaba el estigma de su viudez, y los rumores sobre su relación con otros científicos, entre ellos el físico Paul Langevin, la perseguían constantemente. A pesar de los ataques de la prensa, Marie continuó con su trabajo. La dignidad con la que aceptó el premio en un evento donde la acompañaron otros científicos y figuras prominentes fue un testamento de su fuerza y determinación. El Nobel de Química no solo consolidó su lugar en la historia de la ciencia, sino que también la convirtió en un ícono del empoderamiento femenino en el ámbito científico. El reconocimiento de Marie Curie por el Nobel de Química fue trascendental, ya que los avances que hizo en la investigación de la radiactividad cambiaron profundamente nuestra comprensión de la materia. El descubrimiento del radio en particular permitió avances en la medicina, particularmente en el tratamiento del cáncer con la radioterapia. Además, la radiactividad seguiría siendo un campo de investigación fundamental para el desarrollo de la energía nuclear, aunque también traería consigo nuevas preguntas éticas sobre el uso de la energía atómica. A través de su incansable trabajo, la figura de Marie Curie se elevó más allá de la ciencia. Fue un símbolo de perseverancia, inteligencia y dignidad ante la adversidad. Su legado, tanto en el mundo científico como en el cultural, perdura hoy más que nunca, mostrando que, a pesar de las tragedias y los desafíos, el valor de una mente brillante y decidida puede trascender todos los obstáculos. Cuando la Primera Guerra Mundial estalló en 1914, Europa se sumió en un conflicto brutal y devastador. Los horrores de la guerra, con miles de soldados heridos y mutilados en el frente, requerían una enorme cantidad de recursos y atención médica. Mientras muchos científicos se centraban en la investigación de armas y estrategias militares, Marie Curie decidió dedicar sus conocimientos y su experiencia científica a una causa mucho más humana: salvar vidas y aliviar el sufrimiento de los soldados heridos. A pesar de que ya era una figura mundialmente reconocida en la ciencia, Marie no dudó en dejar de lado sus investigaciones sobre radiactividad para sumergirse de lleno en el esfuerzo de la guerra.
La científica, que había sido pionera en el estudio de la radiactividad, entendió que la ciencia podía desempeñar un papel vital en el campo de batalla, no solo en el ámbito de la investigación, sino también en la atención a los soldados que caían bajo el fuego enemigo. A lo largo de la guerra, su principal misión sería utilizar los avances científicos para ayudar a salvar vidas, especialmente en el tratamiento de los soldados que sufrían heridas graves. Marie Curie sabía que la tecnología que ella había desarrollado podría ser de gran ayuda en el campo médico. La radiactividad, un tema en el que había trabajado a lo largo de su vida, podía tener un uso mucho más directo y urgente. Si bien la mayoría del mundo veía la radiactividad solo como una amenaza, ella vio su potencial para la curación. Una de las contribuciones más extraordinarias de Marie Curie durante la guerra fue la creación de unidades móviles de rayos X, conocidas como Little Curies. Estos eran vehículos equipados con rayos X que podían ser llevados directamente al frente de batalla. La idea de Marie era que los médicos pudieran hacer radiografías de los soldados en el mismo lugar donde se encontraban sin necesidad de trasladarlos a un hospital. Así, se podría detectar con precisión las balas y fragmentos de metal incrustados en sus cuerpos y, lo más importante, realizar las operaciones necesarias para salvar sus vidas. Marie Curie no solo fue la impulsora de esta idea innovadora, sino que también se encargó personalmente de la gestión de las unidades. Convenció al ejército francés para que financiara la creación de los vehículos, los cuales estaban equipados con los primeros generadores de rayos X portátiles. La científica, además, no se limitó a supervisar el funcionamiento de los Little Curies, sino que también participó activamente en el entrenamiento de personal médico y radiológico para operar los equipos. De hecho, fue ella misma quien enseñó a otros cómo usar la tecnología de rayos X y, en muchos casos, se trasladó personalmente al frente de batalla para ver de cerca cómo se estaba utilizando la tecnología. Durante la guerra se calcula que más de 1 millón de radiografías fueron tomadas en los hospitales de campaña franceses gracias a sus unidades móviles. Estas imágenes fueron cruciales para la localización precisa de las heridas internas, lo que permitió a los cirujanos realizar intervenciones más rápidas y precisas. Las Little Curies salvaron innumerables vidas al permitir que los médicos trataran a los soldados de manera mucho más eficiente. Lo que es aún más impresionante es que, a pesar de los enormes riesgos, Marie Curie no solo supervisó la construcción y el funcionamiento de los vehículos, sino que también estuvo directamente involucrada en su operación. En un momento, ella misma transportó los equipos en el frente, viajando por áreas de combate y, a menudo, expuesta a los peligros de la guerra. Aunque Marie ya estaba consciente de los riesgos de la radiación, la situación de emergencia la impulsó a ignorar las precauciones habituales, convencida de que su trabajo podría marcar la diferencia. Durante los años de guerra, Marie Curie nunca dejó de trabajar por el bien de los demás. A pesar de la creciente preocupación por su salud debido a la exposición constante a la radiación, Marie continuó su incansable labor. Era una mujer convencida de que la ciencia no debía ser un lujo reservado solo para la curiosidad, sino una herramienta para mejorar la vida humana. Su enfoque era, ante todo, humanitario. Aunque los descubrimientos científicos que había hecho en la radiactividad fueron fundamentales para el avance de la medicina, también eran para ella una manera de aliviar el sufrimiento que la guerra traía consigo. Marie Curie veía la ciencia como una fuerza que debía servir al bienestar de la humanidad. Su vida entera fue un testimonio de esta creencia. Después de la tragedia personal que significó la muerte de Pierre, dedicó su energía no solo a la investigación, sino también a causas sociales y a la mejora del bienestar de las personas. Durante la guerra, se volcó por completo en esa misión de ayudar a los demás. Además de sus avances técnicos y científicos, Marie también fue una fuente de inspiración para muchos médicos, enfermeras y soldados. En el frente, donde las condiciones eran terribles, su presencia y su dedicación eran un faro de esperanza. La humanidad en su máxima expresión se reflejaba en la forma en que Marie Curie gestionaba su tiempo y recursos. No solo su investigación, sino todo lo que podía hacer por aliviar el dolor y el sufrimiento de los soldados.
El legado de Marie Curie en la Primera Guerra Mundial no solo fue importante para los soldados de su tiempo, sino que también sentó las bases para muchos avances en el campo de la radiología y la medicina moderna. La radioterapia, que se utilizaría más tarde para tratar el cáncer, tiene sus raíces en los trabajos pioneros de Marie Curie con la radiactividad durante la guerra. Sus contribuciones al tratamiento de heridas graves mediante rayos X y su innovadora creación de unidades móviles de radiografía transformaron la medicina en tiempos de guerra, y su impacto perduró mucho después del final del conflicto. Pero más allá de los avances científicos, el verdadero legado de Marie Curie durante la guerra fue su capacidad para combinar la ciencia con la compasión. Ella no se dedicó solo a hacer descubrimientos. Su propósito era usar la ciencia como un medio para mejorar la vida de las personas, para aliviar el sufrimiento y para salvar vidas en circunstancias extremas. La dedicación de Marie Curie a la ciencia como medio para ayudar a la humanidad es, sin duda, uno de los aspectos más conmovedores de su vida. Mientras el mundo se encontraba en medio de una guerra devastadora, ella no solo trabajaba en el laboratorio, sino que estaba en el terreno, donde su ciencia tomaba forma y cambiaba vidas. En tiempos de oscuridad, Marie Curie fue una luz de esperanza, mostrando que el conocimiento y la investigación científica podían ser una herramienta poderosa para el bien común. Marie Curie no solo fue una brillante científica, sino también una mujer que tuvo que luchar incansablemente para ser tomada en serio en un mundo dominado por hombres. Aunque su contribución a la ciencia es incuestionable, en su tiempo, ser mujer significaba enfrentarse a prejuicios y barreras estructurales que hoy nos parecen incomprensibles. En una época en la que las mujeres no eran aceptadas en muchos campos académicos y científicos, Curie se enfrentó a una serie de obstáculos sociales, institucionales y culturales. Desde su época en la Universidad de la Sorbona, donde tuvo que pelear por ser aceptada como estudiante, hasta sus años de trabajo científico, Marie vivió una constante lucha por ser reconocida como una científica seria. A menudo se le relegaba al papel de mujer detrás de su esposo, especialmente cuando colaboraba con Pierre Curie en la investigación de la radiactividad. El éxito de sus descubrimientos no solo le fue atribuido a su esposo, sino que ella misma enfrentó la invisibilización de sus contribuciones. El hecho de que el Premio Nobel de Física en 1903, que compartió con Pierre y Henri Becquerel, no fuera completamente reconocido como un logro individual para Marie Curie, fue una de las primeras pruebas del prejuicio sexista que ella tendría que soportar. Aunque su nombre estaba en el premio, la prensa de la época se centró más en la figura de Pierre que en la de Marie. A pesar de ser la persona que había hecho algunos de los descubrimientos más significativos sobre la radiactividad, la sociedad de entonces no estaba preparada para aceptar a una mujer como una de las más grandes científicas de la historia. Además de la discriminación en el campo científico, Curie también sufrió ataques de los medios de comunicación y la sociedad por su vida personal. A lo largo de los años, el hecho de que fuera una mujer independiente, que tomaba decisiones por sí misma y que no se conformaba con los roles tradicionales de esposa y madre, fue motivo de crítica. Su relación con Pierre Curie fue malinterpretada por muchos, y después de su muerte, cuando se vinculó a Marie con otros hombres científicos, la prensa la atacó duramente, lo que no hizo sino aumentar las barreras sociales que enfrentaba. A pesar de todo esto, Marie Curie nunca dejó que estas críticas o prejuicios la disuadieran. Ella continuó demostrando, con hechos, que la ciencia no tenía género. Si bien su vida estuvo llena de obstáculos, la perseverancia y la dedicación que mostró ante ellos sirvieron para abrir un camino hacia la aceptación de las mujeres en el mundo científico. Marie Curie no solo desafió las normas de su tiempo, sino que allanó el camino para futuras generaciones de científicas. Aunque no luchaba explícitamente por los derechos de las mujeres, su vida y su trabajo representaron un modelo de empoderamiento para las mujeres en la ciencia. Su perseverancia y éxito demostraron que las mujeres no solo podían ser buenas científicas, sino que podían ser líderes en el campo. Curie rompió las barreras del conocimiento y la participación femenina, haciéndolo con un enfoque humilde,
sin ostentación, pero con una determinación inquebrantable. Fue la primera mujer en enseñar en la Universidad de la Sorbona, abriendo la puerta para que otras mujeres pudieran ingresar en el ámbito académico. Esta fue una victoria monumental en una época en que las mujeres se veían sistemáticamente excluidas de los círculos académicos más prestigiosos. El impacto de Marie Curie en la ciencia fue profundamente feminista, aunque nunca se identificó de esa manera. Su vida dio un golpe certero contra el estereotipo de que las mujeres no podían aportar significativamente a campos como la física y la química. Su doble premio Nobel, tanto en física como en química, no solo fue un logro personal monumental, sino que envió un mensaje claro de que las mujeres tenían el potencial para realizar descubrimientos científicos que cambiaran la historia. En un contexto en el que las mujeres tenían pocas oportunidades para destacar en el ámbito profesional, Marie Curie representó un faro de esperanza. Su legado sirvió como inspiración para generaciones de mujeres que querían seguir sus pasos en la ciencia y muchas de ellas se sintieron alentadas a adentrarse en disciplinas científicas tradicionalmente dominadas por hombres. Además, su vida ejemplifica cómo las mujeres pueden contribuir enormemente a la sociedad sin tener que conformarse a los roles tradicionales. Ella demostró que la ciencia no tiene género y que el talento puede surgir en cualquier lugar, independientemente de las convenciones sociales. Con su incansable dedicación, logró dar a las mujeres el valor de imaginarse en los laboratorios, en las universidades, en la ciencia. Hoy en día, el legado de Marie Curie sigue siendo una fuente de inspiración para innumerables mujeres científicas en todo el mundo. A pesar de los avances, las mujeres siguen enfrentando obstáculos similares a los que Curie tuvo que superar en su época: el sesgo de género, la discriminación y las dificultades para equilibrar la carrera profesional con la vida familiar. Sin embargo, el ejemplo de Curie sigue siendo una fuerza poderosa que motiva a las mujeres a desafiar estos obstáculos. En la actualidad, más mujeres que nunca están participando en el mundo de la ciencia y el impacto de Curie en este cambio es innegable. Su historia se celebra en conferencias, libros y películas, y su vida sirve como testimonio de lo que se puede lograr cuando las mujeres se dedican con pasión y determinación a sus campos de estudio. Los avances en la física, la química y la biomedicina que continúan hoy en día deben en parte su existencia a las semillas que Curie sembró con su incansable trabajo. Además, Marie Curie sigue siendo un símbolo de la lucha por la igualdad de género en el ámbito académico y científico. Cada vez más mujeres acceden a universidades de prestigio y se convierten en investigadoras, profesoras y directoras de importantes proyectos científicos, en parte gracias a la figura que Curie representó en su época. En el mundo de la investigación científica, Marie Curie también sigue siendo una inspiración para aquellas científicas que trabajan en áreas como la radioterapia, la oncología y otras ramas de la biomedicina que tienen sus raíces en sus descubrimientos sobre la radiactividad. Su vida y su trabajo siguen siendo un modelo de integridad, resiliencia y, sobre todo, una prueba de que el género no debería ser un obstáculo para nadie que desee dedicarse a la ciencia. En 1911, Marie Curie fue galardonada con su segundo premio Nobel, esta vez en química, por sus descubrimientos del polonio y el radio, consolidándose como una de las figuras científicas más destacadas de la historia. Sin embargo, lo que debería haber sido un momento de celebración y reconocimiento mundial, se convirtió en un episodio cargado de controversia y críticas. Una de las razones de esta controversia fue el hecho de que Curie ya había recibido un Nobel en 1903 junto a su esposo Pierre Curie y Henri Becquerel. Esto había hecho que algunos cuestionaran la validez de un segundo premio, sugiriendo que el trabajo de Marie no era suficiente como para ser considerado un nuevo descubrimiento propio. Esta crítica estaba arraigada en la idea de que las mujeres, en particular, debían trabajar mucho más para demostrar su capacidad en campos como la ciencia, donde dominaban los hombres. A pesar de que el Premio Nobel de Química de 1911 era un reconocimiento a su trabajo independiente, muchos veían a Curie como una casi viuda de la ciencia, es decir, un apéndice de su esposo y más tarde una científica destacada por la lucha y el esfuerzo que implicaba su rol como mujer. Otro factor polémico fue la naturaleza de sus descubrimientos.
Aunque su trabajo sobre los elementos radiactivos fue revolucionario, la comunidad científica de la época, en particular algunos hombres influyentes, comenzaron a especular sobre si el premio debería haber sido concedido solo a Curie, o si en cambio los méritos de su descubrimiento debían ser compartidos con otros científicos. El hecho de que ella fuera mujer solo intensificó estas discusiones, ya que en muchos círculos científicos de la época, la figura femenina era vista como una anomalía o incluso un obstáculo para una carrera científica sólida y seria. Más allá de la crítica académica, lo que realmente incendió la controversia fue la cobertura mediática sobre la vida personal de Marie Curie. En 1911, después de la muerte de su esposo Pierre, Marie mantuvo una relación con el físico Paul Langevin, un científico casado. La noticia de su relación extramarital se filtró en la prensa y fue rápidamente utilizada en su contra. Los medios de comunicación, tanto en Francia como en otros países, no perdonaron a Curie por lo que consideraban un escándalo moral. La figura de la científica comprometida con su trabajo y su familia fue rápidamente reemplazada por la de una mujer desequilibrada que desafiaba las normas sociales de la época. Fue objeto de insultos públicos, rumores y campañas difamatorias que intentaban empañar no solo su vida personal, sino también su reputación profesional. La presión mediática fue tan feroz que incluso los miembros del Comité Nobel de Suecia temieron que la controversia afectara la percepción pública del premio Nobel. El juicio público sobre su vida personal llegó a tal punto que, en una de las reuniones oficiales donde se le iba a entregar el Nobel de Química, se consideró la posibilidad de cancelar la ceremonia debido al escándalo. Marie Curie, que siempre había mantenido una postura reservada y profesional, fue atacada por una sociedad profundamente conservadora y sexista. La cobertura de los periódicos se centró más en su relación con Langevin que en sus méritos científicos, una dinámica que subraya la brecha de género presente en la sociedad de la época. Marie Curie fue pionera en muchos aspectos, y su vida es testimonio de los grandes desafíos a los que se enfrentaban las mujeres científicas a principios del siglo XX. En una sociedad en la que las mujeres eran vistas principalmente como esposas y madres, cualquier intento de una mujer de sobresalir en un campo dominado por hombres era recibido con desdén y desconfianza. A pesar de su innegable brillantez, Curie nunca escapó de ser vista como una mujer rara que desafiaba las normas establecidas. El hecho de que fuera mujer no solo afectó la manera en que fue tratada por sus colegas, sino que también influyó en la percepción pública de sus logros. Mientras que los hombres de la ciencia de la época disfrutaban de un reconocimiento casi inmediato y sin cuestionamientos, las mujeres como Curie tenían que luchar contra un sistema que no solo les era indiferente, sino que les era abiertamente hostil. Su segundo premio Nobel fue un logro monumental, pero también un recordatorio de las dificultades adicionales que tuvo que superar solo por ser mujer. Además de las críticas académicas, las presiones mediáticas y el juicio público sobre su vida personal, Curie enfrentó el reto de equilibrar su trabajo con los estigmas sociales que se le imponían por ser madre soltera, viuda y, lo más importante, una mujer que se dedicaba al estudio de una ciencia considerada masculina. A pesar de ser una de las científicas más brillantes de su tiempo, sus logros fueron continuamente minimizados o ignorados por su género, y su carácter personal fue objeto de escrutinio. Marie Curie no solo cambió el curso de la ciencia, sino que también rompió las barreras que la sociedad de su tiempo imponía a las mujeres. Su trabajo en radiactividad, que comenzó junto a su esposo Pierre, marcó un antes y un después en la física y la química. Fue la primera persona en ganar 2 premios Nobel, uno en física en 1903 y otro en química en 1911. Logros que hoy siguen siendo un referente de excelencia y perseverancia. A pesar de los enormes sacrificios personales, la tragedia de perder a su marido y ser objeto de críticas por su vida personal nunca dejó que nada la apartara de su pasión por la ciencia. Murió en 1934 a los 66 años, víctima de una enfermedad relacionada con la radiación, pero su legado perdura. No solo su nombre sigue siendo sinónimo de descubrimientos que cambiaron el rumbo de la medicina, sino que su vida ha servido como un faro de inspiración para millones de mujeres en la ciencia.
Hoy, más de un siglo después, los avances en radioterapia y el uso de elementos radiactivos para tratar enfermedades como el cáncer deben mucho a su valentía y dedicación. Marie Curie demostró que el verdadero espíritu científico no conoce de género, y su legado sigue inspirando a generaciones de científicos y científicas a desafiar lo imposible.